Crecimiento del capitalismo a partir de la Revolución Industrial, por Melanie Leluc para la asignatura Europa de la Licenciatura en Relaciones Internacionales. Se conoce como Revolución Industrial a la época en la que la humanidad experimentó un increíble desarrollo tecnológico que impactó en todos los ámbitos de la sociedad. Este proceso inició en el siglo XVIII en Gran Bretaña con la invención de la máquina de vapor y se extendió al resto de Europa y Estados Unidos. Finalizó a inicios del siglo XX. El periodo se caracterizó por el uso de nuevas tecnologías aplicadas a la producción en masa, lo que desencadenó una transformación en las formas de producción que, a su vez, impulsó el abandono de un modelo agrario de comercio, de trabajo y sociedad en pos de un modelo urbano mecanizado e industrializado, llevando a la mayoría de los países del mundo a convertirse en sociedades industriales. La primera revolución industrial tuvo su origen en Gran Bretaña a mediados del siglo XVIII, donde las condiciones políticas, socioeconómicas y geográficas permitieron el desarrollo. Entre los principales factores que propiciaron la revolución industrial se pueden identificar la existencia de una monarquía parlamentaria de corte liberal y no absolutista, que establecía una división de poderes, garantizando la libertad individual y seguridad jurídica necesaria para que surgiera la clase empresaria independiente del Estado. La disponibilidad de mano de obra. Cuando las tierras comunales fueron tomadas por nobles en los siglos XVI y XVII, expulsaron a los campesinos, y estos buscaban fuentes de empleo para subsistir. El comercio internacional de Gran Bretaña se veía favorecido por su capacidad naval, que era muy superior a la de otros países. Esto los impulsó en el comercio mundial, abriendo mercados donde la producción masiva que traería esta revolución encontraría consumidores. A estos factores se suma que la fundación del Banco de Inglaterra en 1694 había logrado una moneda estable y un sistema bancario bien organizado. La máquina de vapor fue el invento que impulsó el desarrollo tecnológico subsiguiente. Antes de la revolución industrial y las transformaciones que trajo consigo, las sociedades y su economía estaban organizadas en torno a las actividades agrícolas y la producción artesanal. La mayoría de la población se sostenía con base en trabajos agropecuarios. La sociedad y la producción de los países se basaba en el autoconsumo y no en la comercialización, o al menos en menor medida, debido a que la productividad era muy baja a causa de las técnicas de producción. Las comunidades eran reducidas y estaban poco desarrolladas. Además, el sistema de gobierno dominante de la época, la monarquía absoluta, consideraban que todo dentro del territorio era propiedad del monarca, lo que dificultaba el desarrollo. Si bien existen antecedentes más antiguos, se considera que la revolución industrial comienza a mediados del siglo XVIII, gracias a las condiciones económicas, políticas, sociales y tecnológicas en Gran Bretaña, y su dispersión por el resto de Europa. A partir del Renacimiento, la revolución científica del siglo XVII y el consecuente ingreso de la sociedad a la época moderna, con una nueva valoración de las ciencias del conocimiento, comenzaba a difundirse el pensamiento liberal y el antiguo régimen se volvió obsoleto. Es justamente este pensamiento liberal y el espíritu de protestantismo que lo que impulsaba la necesidad de producir los propios bienes de consumo, debido, sobre todo, a la disminución de las importaciones que ocasionaron las guerras napoleónicas y las guerras de independencia americana. Este conjunto de factores produjo una alianza entre los agricultores y los comerciantes, lo que ocasionaría un auge demográfico y la disponibilidad de nueva mano de obra. Otro desencadenante vital fue el capitalismo, que ya había empezado a instaurarse gracias a las revoluciones burguesas y al abandono del antiguo régimen. Asimismo, entre los factores políticos podemos identificar que la abolición del sistema feudal y el abandono del absolutismo llevaron a Europa y en particular a Gran Bretaña a una época de estabilidad con una marcada disminución de conflictos y con mayores libertades civiles. En el ámbito económico, Gran Bretaña disfrutaba de una situación de abundancia de capitales como consecuencia de su supremacía comercial. El control del comercio fomentó un proceso de concentración de capitales en manos de algunos empresarios. Además, los cambios demográficos se hicieron evidentes. Las innovaciones que se produjeron en el campo permitieron un aumento de productividad que significó la producción de más alimentos. Este proceso se conoció como la revolución agrícola, dando como resultado un aumento de la población, a su vez de mano de obra disponible que no resultaba productiva en el campo. Ello produjo un importante éxodo rural con el trasvase de importantes contingentes de población desde el campo a las ciudades. Esta población desplazada se convertiría en la mano de obra disponible para realizar los trabajos industriales. La existencia de materias primas como el hierro y el carbón fueron fundamentales para permitir el desarrollo y la generalización de innovaciones tecnológicas que impulsaron el proceso. Más tarde, los efectos de esta revolución, como la apertura comercial a nivel mundial, la acumulación de capital y los desarrollos urbanos, propiciaron una segunda revolución industrial que también se sustenta en la aplicación de nuevas tecnologías y el continuo desarrollo de las tecnologías. La tecnología de esta segunda revolución estaba asociada al petróleo y a la electricidad. La revolución
revolución industrial, que comenzó a partir del siglo XVIII, se caracteriza por las rápidas y profundas transformaciones que se manifestaron en todas las estructuras de la sociedad y que terminaron por modificar los modelos de organización social, económica y política. Los cambios fueron principalmente tecnológicos, socioeconómicos y culturales. En el aspecto tecnológico, los cambios se reflejaron en el uso de nuevos materiales, la implementación de fuentes energéticas como el carbón y máquinas motrices como la máquina de vapor, así como la invención de nuevas máquinas como las máquinas de hilar y de tejer. La aplicación de estas máquinas para el desempeño del trabajo permitió aumentar la producción como un poco personal. También surgieron técnicas para el desarrollo del trabajo y la especialización de la mano de obra que favorecieron los niveles de producción. El transporte, sobre todo de mercancías, se comenzó a optimizar con el uso de trenes y barcos impulsados por vapor. Los nuevos medios de transporte y los inventos que surgieron propiciaron un crecimiento de la industria y el comercio, y el papel de estos en la sociedad. La revolución industrial es un proceso largo que suele dividirse en dos etapas. La primera etapa de la revolución industrial se conoce como la primera revolución industrial, que inicia alrededor de 1760 con la invención de la máquina de vapor y la aplicación del modelo de fábricas textiles en Gran Bretaña. Las tecnologías aplicadas a la producción marcan un cambio cualitativo, ya que el trabajo manual es reemplazado por la fabricación industrial. Entre los principales inventos podemos encontrar la máquina de vapor, que fue patentada en Escocia por James Watt en 1762, y su fabricación masiva comenzó en 1782. Se utiliza el vapor de agua para producir movimiento rotatorio. El combustible utilizado es el carbón mineral. Esto aumenta la capacidad de trabajo. Fue el invento más importante de la época y el que impulsó la revolución. El telar mecánico, que permite el nacimiento de una industria textil con producción en masa. El telégrafo, que fue la primera forma de comunicación instantánea. Y la locomotora, que se refiere a la máquina de vapor aplicada al transporte. La segunda revolución industrial inicia alrededor de 1850 y culmina con el comienzo de la Primera Guerra Mundial en 1914. En esta fase se experimentó una aceleración de los cambios producidos por la nueva tecnología en la sociedad europea, la consolidación y el formidable desarrollo del maquinismo y por la vigorización del capitalismo industrial. Todo ello generaría, en consecuencia, el auge de la gran industria. Es en este periodo que la superioridad técnica de los países occidentales se acrecentó sobre todo a partir del siglo XIX, permitiéndoles ejercer una gran influencia política, económica o cultural sobre el resto de la humanidad. Los principales cambios experimentados fueron la producción masiva de acero, elemento indispensable para las nuevas máquinas. Con la invención del dínamo, la electricidad comienza a sustituir al vapor como fuente de energía para la maquinaria, y el descubrimiento de los diversos usos del petróleo, que lo convierten en el combustible más difundido para los medios de transporte, y también la materia prima de diversos productos industriales, como todos los derivados del plástico. La segunda revolución industrial se caracteriza porque la investigación científica se orienta mayormente a la industria. Se descubren y explotan nuevas fuentes de riqueza como electricidad y el petróleo. La humanidad transita de la era del hierro a la era del acero y el petróleo. El progreso tecnológico converge también hacia el campo de la química y la biología. Se produce una mayor concentración de capitales, conocido como capitalismo industrial, y comienzan a surgir los monopolios. Las grandes empresas capitalistas reemplazan a las empresas personales. Se produce una formidable expansión tanto de los medios de transporte como de comunicación. Las condiciones económicas que favorecieron la revolución industrial junto con la revolución agrícola que ya vimos, tuvieron como consecuencia grandes movimientos demográficos del campo a las ciudades, mermando significativamente la población campesina e incrementando la población y mano de obra en las ciudades industriales. A partir de estos cambios se desarrollan dos nuevas clases sociales. La primera, el proletariado, que es un amplio sector social de pocos recursos económicos, pero, a diferencia del campesino, el proletario no es dueño de los medios de producción. Es la mayor parte de la población urbana, donde en un principio vive en condiciones de pobreza y hacinamiento. La pobreza extrema de este sector en algunos casos fue combatida a lo largo de las décadas y los siglos, gracias a la organización de los colectivos de trabajadores, logrando derechos y disminuyendo, al menos en una mínima proporción, la explotación sufrida. La burguesía industrial, que es un sector social que gracias a la acumulación de riquezas obtenidas a través de la explotación del proletariado, desplaza socialmente a la aristocracia, sector social cuya fortuna en algunos casos comienza a mermar. Por primera vez existe una posibilidad de ascenso social a través de los recursos económicos y no de las alianzas familiares. La lucha de los trabajadores no era solamente por la pobreza, sino que antes de la organización de los sectores de trabajadores no existían leyes que regularan el trabajo del proletariado. Dado que era uno de los sectores más amplios de la población y que no tenían recursos económicos, muchas personas aceptaban trabajos de cualquier condición. Por eso las jornadas laborales eran tan largas que se tomaban insalubres, además de que estaba permitido el trabajo infantil. Las condiciones de vida y trabajo de los proletarios
habitualmente eran iguales o peores que las que se observan en la esclavitud. La legislación del trabajo y las organizaciones de los trabajadores, así como las nuevas ideologías, socialismo o comunismo, fueron las fuerzas que impulsaron cambios en estas condiciones. Algunos de los inventos más importantes tuvieron lugar durante la Revolución Industrial. La máquina de vapor, que fue construida por primera vez en 1762 por James Watt, y es capaz de convertir el calor de una caldera alimentada por carbón en fuerza de movimiento. Esto dio origen a los trenes, los barcos de vapor y otros mecanismos de producción mucho más potentes y veloces. Los trenes también son una figura emblemática y fundamental de la Revolución Industrial. El tren acortó los tiempos de traslado de personal y mercancía, unificó pueblos y cambió para siempre el modo en que pasamos la distancia. La bombilla, que es ideada a partir del siglo XIX, fue quizás la aplicación práctica de electricidad que mayor impacto tuvo en los hogares. Hasta entonces, la iluminación se producía mediante la quema de gas o de combustible, y la bombilla eléctrica supuso la posibilidad de alumbrar las noches y extender los periodos útiles del trabajo y de la vida. La máquina de hilar es un aparato que revolucionó la producción de textiles, que hasta entonces se daba manualmente y de manera artesanal, permitiendo que varias hilanderas pudieran trabajar al mismo tiempo, maximizando la producción textil. Poco después se dieron los primeros pasos en la relativa automatización del proceso. Antes de la Revolución Industrial, las diversas formas de producción artesanal que transmitían de maestro a aprendiz. La fuerza principal que va a activar a la industria a partir del siglo XVIII en adelante va a ser la innovación. Los descubrimientos científicos y los cambios tecnológicos son desde este momento la base de la producción industrial. Entre los inventos que propiciaron el crecimiento del capitalismo a partir de la Revolución Industrial es el desarrollo de nuevas formas de transportar personas y mercancías. El ferrocarril tuvo el impacto más directo dentro de la revolución en los medios de transporte, ya que la aplicación de la máquina de vapor y del uso del carbón. Este invento representaba una forma mucho más rápida de traslado entre ciudades y pequeñas poblaciones. También afectó las comunicaciones, ya que desde 1830 comenzó a transportar correo. El barco de vapor, la nueva maquinaria, permitía el traslado de naves de mucho mayor tamaño y a mayor velocidad. Su desarrollo tuvo aplicaciones muy diversas, incluso se utilizó en buques de guerra, facilitando el nuevo imperialismo y el transporte de mercancía. Esto favorecía el comercio mundial. La producción a gran escala requería que se fortalecieran las rutas para el transporte de las mercancías. Las nuevas naves fomentaron el desarrollo de nuevos canales y se comenzaron a ampliar las rutas carreteras. A partir de la Segunda Revolución Industrial y la producción de automóviles, se impulsó la construcción de carreteras. El sistema económico que actualmente rige la economía de casi todo el mundo es el capitalismo. Este surge y se fortalece con la revolución industrial y las condiciones que ésta ofrecía. La inversión privada, la producción masiva de mercancías y los bajos costos de producción, gracias a las máquinas y la mano de obra barata, permitieron el acopio de bienes, tanto dinero como tierras y maquinaria. A este acopio se le denomina acumulación de capital y es la base del capitalismo. La producción en masa implicaba una cantidad de mercancías muy superior a la obtenida a través de la artesanía, por lo que se comenzaron a saturar los mercados internos y surgió la necesidad de encontrar nuevos mercados para ubicar esas mercancías. El nuevo imperialismo no se basaba en una conquista militar de nuevos territorios, sino en la conquista económica a través de la venta de productos industriales y la destrucción de las economías locales basadas en la artesanía. La revolución industrial que comenzó en el siglo XVIII trajo consigo profundas transformaciones en la sociedad. Los cambios culturales se tradujeron en un impresionante aumento de los conocimientos de todas las ramas, tanto científicas como técnicas y sanitarias. Los cambios sociales más notables derivan del crecimiento de las ciudades y el éxodo de zonas rurales. Además, los efectos demográficos, como consecuencia de la elevada natalidad y el descenso de la mortalidad catastrófica, gracias a avances sanitarios como las vacunas y a una mejor alimentación de la población, provocaron que la población europea se multiplicara. Mientras que se desarrollaba una clase burguesa derivada del nuevo modelo económico y las transformaciones en la industria, el éxodo de la población rural hacia las ciudades dio lugar a la aparición de una nueva clase trabajadora, que se agrupaba en suburbios cercanos a las fábricas, el proletariado. Esta nueva clase social se enfrentaba a condiciones de vida terribles, tanto en las fábricas donde trabajaban como en los suburbios en los que habitaban, víctimas de excesos laborales, pésimas condiciones de salubridad e higiene, de epidemias, hambrunas y pobreza. Se organizaron para la defensa de sus intereses. Así comienzan los movimientos obreros de protesta. Si bien la revolución industrial es una etapa de profunda transformación y progreso social, también tuvo un impacto negativo. Los grandes conglomerados urbanos multiplicaron la concentración de contaminantes propios de las ciudades, residuos orgánicos y contaminantes atmosféricos. Además, la producción en fábricas dependió en gran medida del uso de combustibles, con la consecuente contaminación del aire. Por otro lado, la producción excesiva de mercancías comenzó a tener como efecto una más rápida producción de residuos.
Los nuevos modelos de producción y de comercialización, así como la apertura de mercados, también transformaron la forma de vida de las personas. Mientras que la producción artesanal tiene como objetivo la obtención de productos únicos que habitualmente son utilizados durante largos periodos de tiempo, la producción industrial permite la creación de más mercancías en menor tiempo. Por lo tanto, debe promoverse un consumo más rápido de los productos que permita que la demanda se vuelva permanente. Aunque el consumismo como hoy lo conocemos es muy posterior al inicio de la revolución industrial, es una consecuencia de la misma, ya que la producción en masa requiere de un consumo acelerado. Todo lo anterior podemos concluir. En principio, la revolución industrial produjo un cambio radical en todos los ámbitos de la sociedad inglesa y más tarde en el resto de las sociedades europeas, alcanzando incluso el continente americano y los países asiáticos. Si bien la piedra angular de la revolución industrial es el desarrollo tecnológico, su impacto supera el ámbito tecnológico y económico y se extiende a aspectos sociales, ideológicos y demográficos que se vieron significativamente modificados. La revolución industrial constituyó el origen de la sociedad contemporánea, es decir, que originó en ella profundos cambios en la vida de los pueblos, tanto en el orden económico y social como en el político, científico, cultural, desde fines del siglo XVIII hasta el presente. Las innovaciones que se produjeron en el campo permitieron un aumento de productividad que significó la producción de más alimentos. Este proceso se conoció como la revolución agrícola, dando como resultado un aumento de la población. Con la nueva tecnología se modernizaron las técnicas laborales y agrícolas basadas hasta entonces en el trabajo manual. Esto impactó en el Producto Interno Bruto de las naciones y representó un crecimiento sostenido de la riqueza y un cambio permanente en el modo de vida de las grandes masas como nunca antes se había vivido. Se produjo un gran crecimiento demográfico debido al aumento de la natalidad y de la esperanza de vida, derivados de los avances en materia de salud, higiene e infraestructura. Nace una nueva sociedad, la sociedad industrial, a base de la existencia de dos clases sociales de antagónica posición, la capitalista industrial y la proletariada u obrera. Las mejoras en los sistemas de producción y de comercio sentaron las bases de la producción de masa en bienes, lo cual significó la aparición de nuevos empleos y la generación de riquezas en la masa. Nace el capitalismo industrial y se consolida el poder de la burguesía capitalista. Aumentó en forma extraordinaria la riqueza del mundo, y aunque los beneficiados fueron mayormente los industriales y comerciantes, es decir, la clase burguesa, el proletariado industrial experimentó una mejora en su nivel de vida, tanto en lo relacionado con los salarios, la alimentación y el vestido, como en la educación y la cultura. Se produjo una mayor expansión colonial, conocida como el imperialismo comercial, que obedece a la necesidad de nuevos mercados para la venta de nuevas producciones, así como para obtener materias primas para la floreciente industria. Surgen también algunos problemas de carácter social emanados precisamente de los conflictos de clases, es decir, de la pugna surgida entre el proletariado y los capitalistas o industriales. La predominancia de la burguesía como dueña de los medios de producción y su explotación de la mano de obra de los obreros industriales y campesinos marcó el surgimiento del sindicalismo, el socialismo, el anarquismo y el comunismo. La segunda revolución industrial ocurrió entre 1850 y 1914 y supuso el desarrollo de revolucionarios inventos en materia de transporte y telecomunicaciones. Su impacto fue aún mayor que el de la primera revolución industrial y cambió para siempre los modos de trabajo, educación y convivencia ciudadana. Además, condujo a una llamada primera globalización, en la que la economía se internacionalizó y expandió su influencia sobre los territorios no alcanzados en la explosión anterior.